Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, la verdad, suena a película de fantasía, pero fue la cruda realidad legal del poder más grande de la antigüedad. Totalmente. Hablamos de la evolución del proceso judicial en la antigua Roma. Un tema que no deja de sorprender. Y la pregunta que nos guía es fascinante y hasta perturbadora. ¿Cómo una civilización pasó de un sistema de justicia donde si te equivocabas en una sola palabra, una sílaba, Adiós. perdías el juicio, Así, de forma fulminante. a uno donde puedes apelar una sentencia sentando las bases de nuestros sistemas actuales? Es un viaje increíble. Las fuentes que tenemos detallan todo esto, y nuestra misión hoy es rastrear esa transformación para entender por qué cada cambio fue, una auténtica revolución. Para entender ese viaje, hay que imaginarse el punto de partida. En la rama más primitiva, el Estado no era como, oye, no te da una sentencia final. Ah, no. Entonces, ¿qué hacía? Su rol era más bien el de un organizador. A través de sus magistrados, preparaba el terreno para que un iudex privatus, un juez privado, O sea, ¿un ciudadano cualquiera? un ciudadano común, exacto, no un funcionario. Él era quien decidía el caso. Y esto ya es el final de un camino que empezó, con la venganza privada, luego la ley del talión, del ojo por ojo. Hasta llegar a acuerdos económicos. Eso es. Pero para entender Roma, hay que grabar a fuego un concepto, la acción. Hoy pensamos que tenemos derechos, no, y luego buscamos cómo defenderlos. Claro. En Roma era al revés. Solo tenías un derecho si existía una acción legal, una herramienta específica para reclamarlo. Sin esa herramienta, el derecho en la práctica, no existía. O sea, sin la llave correcta, la puerta de la justicia ni siquiera aparecía. No podías ir y decir, oigan, tengo un problema. Justo eso. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por el primer sistema, el más antiguo y, francamente, el que te deja helada. Las acciones de la ley. Yo lo he llamado palabras mágicas y consecuencias extremas. Y no es para nada una exageración. La magia estaba en la palabra precisa, y las consecuencias eran muy físicas. A ver, Era un sistema totalmente oral, muy solemne y, ojo, exclusivo para ciudadanos romanos. Pero su característica principal era el formalismo extremo. cuando dices formalismo, ¿te refieres a que había que ir de punta en blanco o...? ¿No? Me refiero a que los litigantes tenían que recitar de memoria, frente al magistrado, unas fórmulas sacramentales. ¿Unas qué? Frases fijas, inalterables. Imagina la tensión. Era, como bien dices, un hechizo legal. Si te equivocabas en una palabra, en una sílaba, ¿Qué pasaba? perdías el caso. En el acto. No importaba si tenías toda la razón del mundo. El ritual se había roto. Espera, ¿me estás diciendo que la verdad material no importaba? ¿Que era más un concurso de memoria que un juicio? En esa primera etapa, el ritual lo era todo. El jurista Gallo cuenta un caso que es casi absurdo. Cuéntamelo. Un hombre demandó a otro por haberle cortado unas vides. La ley para ese daño usaba la palabra árboles. Ok. El demandante, queriendo ser preciso, en su fórmula dijo vides, Lo lógico. pues perdió el juicio. El tribunal dijo que, aunque las vides son un tipo de árbol, la fórmula exigía la palabra árboles. Se equivocó de palabra, perdió el derecho. La exactitud verbal era la única llave. Es alucinante. Es literalmente un hechizo. Si lo pronuncias mal, se desvanece y te quedas sin nada. Pero si las palabras eran así de estrictas, me da pavor pensar en las consecuencias reales. Uf, ¿Qué pasaba si perdías y tenías una deuda? Una multa y ya está. ojalá. Aquí es donde entramos en el aspecto más brutal del sistema, con la manus injectio, la aprehensión corporal. ¿La aprehensión corporal? Sí, y es clave entender esto. No era para discutir una deuda, era para ejecutarla. Esto pasaba cuando alguien ya estaba condenado y simplemente no pagaba. Y entonces el acreedor. El acreedor recibía un poder físico casi total sobre el deudor. Detállame ese proceso, por favor. Era escalofriante, y estaba arreglado por la ley más antigua, la de las 12 tablas. Tras la sentencia, el deudor tenía 30 días para pagar. Si no cumplía, el acreedor podía apresarlo, físicamente. Se lo llevaba a su casa, lo encadenaba. Y durante los siguientes 60 días, estaba obligado a llevarlo a 3 mercados públicos. A exhibirlo. A exhibirlo.
y proclamar la deuda en voz alta, con la esperanza de que un familiar o amigo apareciera y pagara por él. Una humillación pública como parte del cobro. Y si nadie pagaba, después de esos 60 días, Aquí es donde la ley romana arcaica muestra su cara más dura. la ley de las 12 tablas daba dos opciones, ambas terribles. A ver. La primera, el acreedor podía vender al deudor como esclavo transtiberim, al otro lado del río Tíber, fuera de Roma, para que nunca pudiera volver. Wow. ¿Y la segunda? Ya me da miedo. La segunda es la que hoy nos cuesta asimilar. Si había varios acreedores, la ley permitía que lo despedazaran. Para. Despedazado. Literalmente, ¿tenemos evidencia de que eso se hiciera? Esa es la gran pregunta. No hay evidencia arqueológica de que se aplicara. La mayoría de los historiadores cree que era una amenaza tan terrible que forzaba a la familia a encontrar una solución. Claro, una táctica de miedo legal. Exacto. Pero el simple hecho de que estuviera por escrito en la ley más sagrada de la República, nos muestra una mentalidad donde el cuerpo del deudor era la última garantía. Era brutal, sí, pero fue el primer intento de Roma por canalizar la violencia. Entiendo. En lugar de una guerra de clanes, un procedimiento terrible pero regulado. Aún así suena insostenible. ¿Qué pasó cuando Roma empezó a crecer, a comerciar con gente que no era ciudadana? Diste en el clavo. No me imagino a un mercader de Egipto recitando un hechizo en latín perfecto. Y esa fue la presión que rompió el sistema. El comercio con extranjeros, los peregrini, hizo que las acciones de la ley fueran un obstáculo. Hacía falta algo más flexible. Y esa necesidad dio a luz al procedimiento formulario. La gran revolución. Si el primero era magia y brutalidad, este es... El fin de la magia, el comienzo de la lógica. ¿Y el hack del sistema? La gran innovación fue la fórmula, ¿verdad? Pasamos de un ritual oral a... ¿A qué exactamente? A una especie de actualización de software para la justicia. La fórmula era un documento escrito, breve, flexible, era en esencia un instructivo que el magistrado, el pretor, redactaba con las partes y se lo daba al juez privado. Un instructivo. Sí, una maravilla de pragmatismo. Resumía el conflicto y le daba al juez una orden condicional. Si resulta probado que Numerio debe 100 a Aulo, condénalo. Si no, absuélvelo. Se acabaron los hechizos. Ahora todo era probar los hechos. Entonces el pretor pasa de ser un organizador de rituales a ser casi un legislador. Exacto. Se convierte en el motor del derecho romano. Al redactar estas fórmulas, podía adaptar la ley a casos nuevos. Pero la innovación más revolucionaria fue del lado de la defensa. Con la fórmula nace una herramienta clave, la exceptio. ¿La exceptio? Suena a excepción. O sea, ¿el demandado por fin tenía una voz más allá de un sí o no? Justo eso. Podía argumentar algo como, sí, es verdad que firmé esto, pero me amenazó. Esa es la idea. Le diste en el clavo. Exactamente esa es la idea. La exceptio es ese sí, pero, que introduce la equidad en el proceso. Era una cláusula que se añadía a la fórmula. ¿Y cómo funcionaba? Tu ejemplo es perfecto. La primera parte, la intentio, diría: si se prueba que Numerio debe dinero. Sin la exceptio, si se probaba, perdía. Pero con ella, la fórmula seguía: condénalo a menos que Aulo lo haya coaccionado con violencia. Por primera vez, las circunstancias importaban. Ahí está el cambio de paradigma. La justicia empieza a tener en cuenta el contexto, la intención. Le da un escudo legal al demandado. Precisamente, ya no es un juego de memoria de todo o nada, es un debate sobre hechos. El proceso se hizo inmensamente más flexible y, en definitiva, mucho más justo. Este sistema ya se siente mucho más cercano, más reconocible. Pero todavía falta una pieza clave para llegar a nuestros días. El juez sigue siendo un ciudadano particular. Así es. ¿Cuándo y por qué cambia eso? Cambia con la llegada del imperio y la centralización del poder. Eso nos lleva al último gran sistema, el procedimiento extraordinario. El título aquí podría ser: el Estado toma el control. El origen de la justicia actual. Exacto. El cambio fundamental es que las dos fases del juicio se fusionan en una. Todo el proceso, de principio a fin, se desarrolla ante una única persona. Y esa persona ya no es un ciudadano elegido para el caso. ¿Quién es entonces? Es un juez funcionario, un burócrata, un profesional que forma parte de la administración del imperio. Esto es un cambio total.
La justicia se convierte en un monopolio del Estado. Y las consecuencias de eso son las que definen nuestros sistemas hoy. Totalmente. Son enormes. ¿Cuál es la más importante? La primera y más revolucionaria. Nace la apelación. Como el nuevo juez es un funcionario dentro de una jerarquía, su decisión ya no es final. Si una de las partes se sentía perjudicada, por primera vez podía recurrir a una instancia superior. Claro, no puedes apelar la decisión de un vecino, pero sí la de un funcionario ante su jefe. Nace la burocracia judicial con sus jerarquías y revisiones. Es algo que hoy damos por sentado. Y hay más. El proceso se vuelve casi por completo escrito. Y con eso cambia la valoración de la prueba. Se empieza a dar mucho más peso a la prueba documental, a los instrumentos, que a los testigos. La idea de que papelito habla. Esa idea tiene sus raíces aquí. Este sistema, con su juez estatal, su proceso escrito y su apelación, es el ancestro directo de nuestros tribunales. El panorama es completísimo. Ok, antes de terminar, hagamos nuestro resumen infaltable para fijar las ideas de este viaje. ¿Te parece? Por supuesto. Adelante. Empezamos con el sistema mágico, las acciones de la ley, un sistema de rituales orales. Ujú. Donde la palabra correcta era la única llave y un error te podía costar, teóricamente, hasta la vida, con la mano iñectio. De ahí saltamos al sistema escrito, el procedimiento formulario, el gran hack del pretor que introdujo la lógica. Y sobre todo, la defensa real. Creó el escudo de la exceptio, ese sí te debo, pero, que permitió que la justicia mirara las circunstancias. Y finalmente aterrizamos en el sistema estatal, el procedimiento extraordinario, prácticamente el plano de nuestra justicia actual. El Estado monopoliza el proceso y nos lega dos pilares. El juez como funcionario de carrera y Una de las garantías que hoy consideramos esenciales, el derecho a apelar una sentencia. exacto. Un recorrido fascinante. Y ahora, como siempre, te dejo el escenario para esa reflexión final que nos deje pensando. Gracias. A ver, hemos visto el camino de un juez ciudadano a un juez funcionario del Estado. Este cambio nos trajo la profesionalización y la apelación, cosas que hoy consideramos garantías de un juicio justo. Claro. Pero, y aquí va la pregunta, al entregar por completo la justicia a un aparato estatal, ¿se perdió algo del valor de la participación directa de los ciudadanos en resolver sus propios conflictos? ¿Qué equilibrio es el ideal entre la justicia profesional que nos da seguridad técnica y la justicia comunitaria que quizás entiende mejor el contexto humano? Es una tensión que, de distintas formas, sigue muy presente en los debates sobre la justicia hoy en día.